Soy Ainara y os voy a explicar cómo el trauma familiar te regula las emociones. Voy a empezar con una pequeña introducción donde explico qué es el trauma familiar y la amígdala, los dos conceptos claves de este vídeo. El trauma familiar son experiencias adversas que ocurren dentro del núcleo familiar, como la violencia intrafamiliar, el abuso emocional o físico y los conflictos intensos entre los miembros del hogar. Por otro lado, la amígdala es una estructura clave del sistema límbico. Esta está implicada en el procesamiento de emociones, destacando el miedo, la ira y la ansiedad. Además, se conecta con otras regiones cerebrales, como el córtex prefrontal, que regula las respuestas emocionales, y el hipocampo, que proporciona información contextual para evaluar si una situación representa una amenaza real o no. El trauma familiar puede alterar estas conexiones, modificando la estructura y la función de la amígdala, lo que tiene consecuencias significativas para el sujeto. La amígdala en los niños expuestos a traumas familiares aumenta su volumen de manera significativa, lo cual es mediado por diversos procesos. La activación excesiva del eje hipotalámico hipofisárico adrenal en respuesta del estrés crónico al que estos niños se ven sometidos provoca niveles elevados y sostenidos de cortisol. El cortisol en concentraciones crónicas tiene un efecto trófico sobre las neuronas de la amígdala. Por otro lado tenemos el glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio del cerebro. En situaciones de estrés prolongado, la liberación excesiva de glutamato genera una plasticidad sináptica excesiva, lo que contribuye a la expansión del volumen de la amígdala. Por último, tenemos el ácido gamma-nibútico, que es un neurotransmisor inhibitorio esencial para la regulación de la excitabilidad neuronal. En condiciones de estrés crónico se observa una disminución en la actividad de GABA en la amígdala, lo que reduce su capacidad para inhibir la excitación. El aumento del volumen de la amígdala tiene importantes consecuencias en el procesamiento emocional y la regulación de las respuestas conductuales, pues cuando el volumen de la amígdala aumenta, se debilita la comunicación con el córtex prefrontal, dificultando la capacidad para regular las respuestas emocionales de la amígdala. Este desequilibrio se ve empeorado por la reducción en la actividad de GABA en el córtex prefrontal, lo que reduce aún más su capacidad de control sobre la amígdala. Además de esto, un exceso de glutamato en esta área amplifica las respuestas emocionales impulsivas. Como vemos en las diapositivas, a la izquierda tenemos un cerebro de un niño que no ha sufrido ningún tipo de trauma familiar. Y a la derecha tenemos el cerebro de un niño que sí que ha sufrido traumas familiares. Podemos ver cómo el cerebro de la derecha tiene muchas menos conexiones, que son las partes en azul. Por otro lado, la alteración de esta conexión mediada por una sobreactivación del glutamato interfiere en la consolidación de memorias contextuales y seguras. Esta disfunción hace que los individuos expuestos a traumas perciban situaciones neutrales como amenazas. Además, el hipocampo puede sufrir atrofia inducida por el cortisol crónico, lo que disminuye aún más su capacidad para modular las respuestas de la amígdala. Estos procesos tienen efectos significativos en la salud mental de los afectados, destacando algunos como la hipervigilancia, que es definida como un estado constante de alerta ante posibles amenazas. Está vinculada con la activación excesiva del eje hipotalámico hipofisárico adrenal. Este fenómeno mantiene a la amígdala en un estado de excitación prolongada, intensificando la percepción de amenazas y la sensibilidad de la amígdala a los estímulos ambientales, generando respuestas de miedo exageradas. Por otro lado, tenemos la hiperactividad, que es la percepción distorsionada del peligro. Se tienden a interpretar señales ambiguas como amenazas, lo que perpetúa el estado de estrés. Además, interfiere en la toma de decisiones, ya que dificulta la capacidad para evaluar riesgos y planificar respuestas. Estos son los dos efectos más significativos, aunque los pacientes también pueden generar trastornos. El trastorno más característico es el del estrés postraumático, que se caracteriza por flashbacks y pesadillas, aunque estos niños también pueden desarrollar ansiedad generalizada, fobias y depresión, debido a la alteración emocional. Por otro lado, esto también afecta a la vida diaria, incluso cuando ya son adultos, pues la dificultad para regular emociones intensas afecta a las relaciones y al rendimiento. Por otro lado, la amígdala hiperactiva interfiere con la capacidad de calmarse, creando dificultades para manejar situaciones cotidianas de forma adecuada. Por eso es tan importante que estos niños vayan a terapia cuanto antes. Dicho esto, espero que os haya gustado la exposición y la hayáis entendido. Muchas gracias por verme.